6 horas en punto. Muy buenos días con cada uno de nuestros televidentes. Les agradecemos por su sintonía a esta hora en la primera emisión de Telediario. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. El Consejo Municipal de Quito aprobó por unanimidad un exhorto para que el COE Nacional autorice el endurecimiento de las medidas para controlar la proliferación de contagios por coronavirus en el Distrito Metropolitano de Quito. Entre otras cosas, pide la modificación del horario de toque de queda, que entre en vigencia la ley seca y que el Cabildo emita los salvoconductos. El documento contiene 6 artículos. El Consejo Metropolitano pide al COE Nacional adoptar las siguientes medidas: que el horario del toque de queda inicie a las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, eliminar salvoconductos y dejar sin vigencia los documentos emitidos hasta la fecha, a excepción de los establecidos para sectores estratégicos y de apoyo a la emergencia, que se disponga la vigencia de la ley seca y se ratifique la prohibición de reuniones sociales, se restringe el uso del espacio público como parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas. Yo creo que este es un exhorto que va a ser muy potente porque viene del órgano, vuelvo a repetir, legislativo, que tiene la representatividad del Distrito Metropolitano. El pedido incluye que el COE Nacional analice la posibilidad de que el municipio tenga la potestad de emitir y controlar los salvoconductos. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, argumenta la razón. Son los beneficiarios, los solicitantes, quienes ante una autodeclaración propia logran obtener el salvoconducto. Acción que trajo como efecto más vehículos que circulan con salvoconducto que los que están autorizados para circular. El documento pide la ejecución de un trabajo conjunto y coordinado entre el COE nacional y cantonal y entre los alcaldes de la provincia de Pichincha para precautelar la salud de los ciudadanos. El COE nacional deberá tomar la decisión final sobre este pedido. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y preste atención sobre este mismo tema. El Comité de Operaciones Emergentes Nacional resolvió aplicar el toque de queda que rige en Quito de 21 horas a 5 en los cantones Cayambe, Rumiñahui y Mejía. La disposición entra en vigencia este miércoles 15 de julio. Esta decisión se tomó tras un análisis de las condiciones de movilidad de los habitantes. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, no descartó solicitar al COE Nacional un nuevo confinamiento o medidas más drásticas ante la situación sanitaria provocada por los contagios de coronavirus en la urbe. Para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación en la capital no obedece a una crisis exponencial de COVID, sino a ola de brotes de la enfermedad. Según el COE cantonal, hasta este lunes 13 de julio hubo en Pichincha más de 10.600 casos positivos de COVID, y solo en Quito un número mayor a los 9.000 en parroquias del norte, centro y sur de la capital. Ante esto, el alcalde Jorge Yunda dijo lo siguiente: a la hora de poder tener argumentos que la ciudad pueda regresar a un nuevo confinamiento, que no le quede la menor duda a la ciudadanía que nosotros estaremos solicitando, estaremos pidiendo, si así fuese la conclusión de los epidemiólogos. Número de contagiados y saturación de clínicas y hospitales que para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, obedece al siguiente escenario. No estamos viviendo una crisis exponencial, estamos viviendo ondas, brotes nuevos que son controlables y que tenemos la capacidad sanitaria para hacerlo. Aclaró que en esta realidad ningún paciente es ni será desatendido. Sí, tenemos al tope estas unidades de cuidados intensivos que estaban preparadas, que tienen una infraestructura previa, pero nos hemos adaptado de una manera responsable para recibir a todos los pacientes. Ahora la estrategia es combatir al virus in situ, en los llamados puntos calientes, para que podamos un poco contener el abarrotamiento de los servicios médicos de la ciudad. Metodología que por ahora descarta aplicar un cerco o aislar a los sectores con mayor número de contagios, acotó el ministro Ceballos. Pero es realmente difícil por la interconectividad de los barrios que tienen. De acuerdo a datos de la cartera de salud, esta entidad ha hecho más de 200.000 seguimientos de salud a ciudadanos que han vencido el COVID-19. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y Corea del Sur certificó la sensibilidad de las pruebas de detección de COVID-19 que adquirió el municipio de Quito en abril. Así lo dio a conocer el alcalde Jorge Yunda Machado. La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en la adquisición de dichas pruebas.
las pruebas son buenas y que las seguirán aplicando en la ciudad. De esta manera anunció el alcalde Jorge Yunda el resultado sobre la validez de las pruebas LAM que compró el municipio en Corea del Sur y que fueron certificadas por un laboratorio de ese país con un 95% de sensibilidad. No son pruebas chimbas, son pruebas que tienen su utilidad y que las vamos a seguir utilizando. Vamos a ir cazando virus para seguir haciendo ese aislamiento. La científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, explicó el proceso. El laboratorio público coreano además hizo la validación respecto a la especificidad, algo que también se había puesto en tela de juicio, confirmado que la especificidad de esta prueba es del 100%. SINLAB fue el tercer laboratorio ecuatoriano que analizó las pruebas. Sin embargo, no tiene las credenciales para hacer la acreditación con fines regulatorios. Los primeros informes de la UDLA y de la Entidad de México señalaron que los test podían rastrear el material genético de COVID solo bajo una cierta carga viral, pero Guamán puntualizó que se utilizó otra metodología. Sin embargo, a través de un acuerdo con el proveedor, reemplazarán 50,000 pruebas en un plazo de 10 días, que corresponde a la mitad, pues caducan entre finales de septiembre y la primera semana de octubre. Las que lleguen deberán cumplir con la validación y certificación de las autoridades de salud. Tenemos ahora mismo en bodega por unas completamente nuevas que van a tener un periodo de validez de 1 año. Es decir, vamos a tener pruebas con una fecha de caducidad hasta por lo menos junio del 2020. El monto del contrato se redujo a 10,000 pruebas y el proveedor deberá pagar una multa de $174,000. El municipio no detalló si corresponde a la aplicación del 5% por incumplimiento del contrato que se firmó por cerca de $4 millones. El documento municipal señala que se recuperarán $600,000 que servirán para externalizar el procesamiento de pruebas con una subasta inversa para elegir al laboratorio. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6:07 a.m. El informe sobre la validación y efectividad de las pruebas del municipio generó más dudas y críticas. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, insiste en que el alcalde Yunda debe suspender la toma de pruebas, mientras que el Consejo exhortó al burgomaestre a que se realicen los análisis en 2 laboratorios imparciales. Hay preguntas que han quedado sueltas y que todavía no tienen respuesta sobre la validez de las pruebas cuando la capital está a punto de llegar a los 10,000 infectados por coronavirus. No habrá interés porque esas pruebas son coreanas. Estas pruebas son aptas para realizarse en muestreos masivos, incluso en personas asintomáticas con baja carga viral. Que se establezca si aquí hay un perjuicio, digamos, al municipio que hizo una inversión para comprar estas pruebas. Los concejales pidieron las razones por la reposición de las pruebas, la multa al proveedor y aspectos legales del contrato que fue suscrito por la Secretaría de Salud. Con 22 votos del Consejo Metropolitano exhortó al alcalde a que realice gestiones urgentes y solicita 2 laboratorios imparciales, uno extranjero y otro nacional, de preferencias públicos, para que emitan un criterio técnico sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas para COVID-19. Mientras nosotros discutimos esto, la gente se está muriendo, estamos entrampados. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, insiste en que el burgomaestre Yunda debe suspender la toma de pruebas en la ciudad. ¿Por qué no le podemos decir al proveedor, vea, señor proveedor, nos vendió cosas que no queríamos? ¿Cuánto cuesta eso? Nada. Asegura que técnicamente las pruebas no son aplicables. Y hemos estado dando la vida y creo que nos merecemos absoluto respeto con todo lo que ha estado pasando. El Consejo Metropolitano resolvió además que se intercambie la información de los resultados entre los laboratorios de México, UDLA, SINLAB y CAD de Corea del Sur, pero no acordaron la fecha. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Tras la confirmación de casos de COVID-19 en el Complejo Judicial del Sur de Quito, abogados en libre ejercicio solicitaron al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia de todas las audiencias se desarrollen vía telemática. Lo que se busca es evitar la propagación de la enfermedad respiratoria. El Complejo Judicial del Sur de Quito, ubicado en Quitumbé, suspendió la atención este último lunes tras la confirmación de funcionarios que dieron positivos en pruebas de COVID-19. Estos no serían los únicos casos. El constitucionalista Ismael Quintana afirma que tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura están exponiendo a jueces, ayudantes judiciales y abogados al obligarles a acudir a audiencias. Solo en la Corte Nacional he sabido de unos 6 o 7 casos en estas semanas. Y es gente que vive con sus padres, que vive con sus esposos, esposas, hijos.
y que contra su voluntad están llevando el virus a la casa. Tenemos jueces que todavía siguen convocando por vía presencial y que además se están contagiando y se están muriendo. Al respecto, a través del oficio número 19GC, la Corte Nacional de Justicia respondió a Ecuador TV que desde el 30 de junio inició la realización de pruebas rápidas de COVID-19. Hasta el 2 de julio se reportó 3 casos de coronavirus confirmados y 1 caso recuperado. Además, se activó un cerco epidemiológico y se fumigó el edificio. En tanto que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en entrevista en Pública FM, señaló que se han tomado medidas como la realización de audiencias virtuales para evitar la propagación del COVID-19. Hemos implementado 2 tipos de videoaudiencias domiciliarias, es decir, se hacen desde los domicilios de las personas, y videoaudiencias en salas diferenciadas en las unidades a nivel de todo el Ecuador. El juez que no puede hacer una audiencia telemática no es culpa del sistema, es culpa de la ignorancia o inhabilidad tecnológica del juez. Porque eso expone, insisto, no solo al abogado, sino al defensor público, a los fiscales que van a las audiencias, a los propios funcionarios, a los propios servidores de la función judicial. Santiago Tello, Ecuador TV. Tras la solicitud de la Conferencia Episcopal, el COE Cantonal de Guayaquil aprobó la celebración de misas con un aforo del 30% y con la aplicación de normas sanitarias. La Eucaristía podrá celebrarse de lunes a domingo para evitar las aglomeraciones. Se trata de una petición progresiva que ha tenido la Iglesia Católica y se ha visto cristalizada con el anuncio. Así lo indicó el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Nosotros somos conscientes de que las seguridades estrictas tienen que continuar. Por eso que nosotros en el lema que habíamos propuesto es volver a casa con responsabilidad. Y es que el COE Cantonal de Guayaquil aprobó la celebración de la Eucaristía. Y están autorizados a sostener sus misas en los horarios adecuados. 30% de las foras. Para el efecto se han tomado las medidas sanitarias en cada parroquia garantizando la seguridad ciudadana. La Comisión de Apertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil establece dentro del semáforo amarillo el aforo máximo del 30%. Tiempo dentro del templo será de 40 minutos. Bautismos, matrimonios y exequias con el 30% de aforo y 40 minutos de duración. Reuniones y cursos máximo 25 personas. Confesiones dentro del templo con distanciamiento y medidas de seguridad. Las misas se realizarán de lunes a domingo con el fin de evitar las aglomeraciones. Entre una Eucaristía y otra tiene que mediar un tiempo de 40 a 60 minutos para la desinfección. Entonces, por eso que los horarios anteriores no van a regir, tienen que ser otros. Pero sabiendo que las personas pueden durante toda la semana participar en las Eucaristías. Durante la pandemia, los canales virtuales ayudaron a difundir estas reuniones que continuarán en la misma modalidad. No es suficiente, hace falta algo más. Y por eso que bienvenida esta posibilidad de celebrar la Eucaristía en el templo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Agencia Nacional de Tránsito informó a la ciudadanía que todos los servicios que ofrece la institución se suspenden este miércoles 15 y jueves 16 de julio para desinfectar sus instalaciones a nivel nacional, así como para realizar pruebas PCR a los funcionarios por seguridad y protección de la salud y evitar posibles contagios de coronavirus. Los turnos asignados para el proceso de licencias de conducir para estos días se reasignarán desde el viernes 17 de julio en adelante en el horario de 8 de la mañana a 14 horas con el aforo que establece el COE Nacional. Se declaró culpable del delito de concusión a la ex legisladora Norma Vallejo por el cobro de denominados diezmos a sus ex asesores. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia le dictó 1 año de cárcel. La diligencia se efectuó vía telemática. La fiscal general Diana Salazar, abogados y la procesada Norma Vallejo participaron mediante el sistema Policom de la Corte Nacional de Justicia. Tras 2 horas y media de lectura de la sentencia, el tribunal presidido por la jueza Dilsa Muñoz resolvió de manera unánime condenar a la ex legisladora de Alianza País como autora directa del delito de concusión. Se le impuso una pena de 5 años, pero al tomar en cuenta 2 circunstancias atenuantes se redujo a 1 año.
Además, se le dictó una multa de 4 salarios básicos unificados y como reparación integral deberá pagar $9.050 a favor de sus exasesores, quienes actuaron como acusadores particulares, y alrededor de $5.000 al Estado ecuatoriano. Además, deberá pedir disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, esto una vez que se ejecutaría su sentencia. Según la tesis de Fiscalía, entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, Vallejo, abusando de su cargo como asambleísta, ordenó y exigió la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo, como requisito para permanecer en sus puestos. Dineros que, según Fiscalía, se utilizaron para deudas personales, gastos de despacho, pagos de eventos y para aportes al movimiento Alianza País. Esta es la segunda sentencia que se dicta a un caso de diezmos. La primera fue a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Olga Velasco, Ecuador TV. El juicio al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero entró en su recta final. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia inició con la deliberación de su sentencia. Esto luego de que el fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió la máxima pena por el secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. Así también solicitó una reparación integral a favor de la víctima y el pago de una multa. En esta jornada, Romero confirmó que existió el secuestro. Además, el tribunal negó la recepción de las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que solicitó la defensa del exsecretario al considerarlo improcedente. Los jueces convocarán a la reinstalación de la diligencia una vez tengan su fallo. Los hechos son innegables. Ahora, la participación de mi defendido no está probada y además, si es que un supuesto estaría probado, lo que se probó fue un secuestro simple, más no un secuestro agravado. La defensa de Pablo Romero no negó el secuestro, dijeron que realmente esto sucedió, pero que lo que no se ha logrado demostrar son los malos tratos, es decir, que se lo habría secuestrado sin malos tratos, justamente con el objetivo, y entiendo el objetivo de ellos, y es buscar una prescripción. Toda la prueba es concordante, es decir, lo que dijeron Chicais y Falcón coincide con toda la prueba pericial practicada. 3 intentos hizo el gobierno ecuatoriano por traer a Fernando Balda de Colombia. Así lo explica el exconsultor de la SENAÍN, Diego Vallejo, quien además resalta que no todos los responsables están vinculados en el caso. ¿De quiénes se trata? En la siguiente nota se lo contamos. Diego Vallejo trabajó en 2009 en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, cuando estuvo a la cabeza José Serrano. Su desempeño permitió que Serrano lo recomiende posteriormente como consultor en la SENAÍN y en los Ministerios de Justicia y del Interior. Ahí yo conocí la calidad humana de José Serrano. Y también dice que conoció de cerca cómo el anterior gobierno, en un orden jerárquico, actuó con quienes eran calificados de incómodos para el régimen por ser críticos. Uno de ellos, el activista político Fernando Balda, quien vivía en Bogotá y era requerido por la justicia ecuatoriana, a quien intentaron traerlo de Colombia por 3 ocasiones, manifestó. El primer intento fue ese del operativo Guayacán, donde participan 2 unidades de inteligencia del Ecuador, la SENAÍN y el Ministerio del Interior. El segundo intento, el 5 de junio del año 2012, cuando miembros de la unidad de inteligencia de la policía colombiana realizan un operativo y ese operativo termina con su detención y llevado a la Dirección de Migración de Colombia. Y el tercer operativo fue el operativo ya de su captura. Los cooperadores eficaces y exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón develaron audios de quienes recibieron las directrices. Su entonces abogado indicó que fue pieza clave para el caso. Todas las diligencias realizadas se pudieron hacer porque Raúl y Diana colaboraron. Todo el mundo ha mentido, todo el mundo trata de lavarse las manos. A criterio de Vallejo, la génesis de este operativo, que utilizó recursos del Estado ecuatoriano, fue en el Ministerio de Justicia, y añadió que hay más responsables. El ministro del Interior de aquella época, José Serrano Salgado, el más importante, el brazo derecho de Rafael Correa, Romy Vallejo. Finalmente señaló que a su juicio hay partes que se maquillaron en este caso. Olga Velasco, Ecuador TV.
La fiscal Claudia Romero tomó la versión de Daniel Salcedo, internado en el hospital de Guayaquil. En esta ocasión, las declaraciones son parte del proceso que se investiga por el presunto delito de asociación ilícita. Según su abogado Luigi García, se solicitó la versión de Paul Granda, expresidente del directorio del IES, para la causa abierta por peculado. Paul Granda respondió que él ya rindó su versión libre y voluntaria y que además no fue notificado de este último llamado. Refiriéndome al caso de peculado, es la defensa técnica quien ha solicitado y la Fiscalía ha señalado para este lunes 20 de julio la versión del señor Paul Granda. Estamos aportando elementos que nos lleven a descubrir la trama de corrupción en torno a los hospitales de este país. Muchas gracias. 6 de la mañana con 20 minutos en el Tribunal Contencioso Electoral se desarrolló la audiencia para conocer la denuncia presentada en contra del Contralor General del Estado, Pablo Celi, por haber aprobado un informe de auditoría que contiene la recomendación de revisar la situación legal de 4 movimientos políticos. El representante del movimiento Fuerza Compromiso Social no pudo sustentar la prueba de su denuncia, requisito procesal indispensable. La Contraloría y Procuraduría pusieron en esta evidencia inconsistencia. El órgano de control presentó la sustentación legal y constitucional que legitima sus actuaciones, sustentado en derechos su competencia para emitir informes y recomendaciones en el ámbito administrativo y la no injerencia en el campo electoral. Y el Consejo de la Judicatura abrió una investigación para determinar si los funcionarios judiciales que disponen del carnet de discapacidad lo obtuvieron de manera irregular y si lo usaron indebidamente para su beneficio en perjuicio del fisco y en desmedro de quienes realmente lo necesitan. Desde el 3 de julio pasado está en marcha una investigación que la lleva adelante el Consejo de la Judicatura, pues en este poder del Estado existen más de 600 funcionarios judiciales con carnet de discapacidad. Entonces, el objetivo es determinar si ellos obtuvieron de forma irregular dicho documento. Ahora, en redes sociales y medios de comunicación se publican listas en las que se incluyen a jueces que se beneficiaron de la importación de vehículos exonerados de impuestos. Pero esa información no es oficial de la Judicatura y más bien puede ser susceptible de una vulneración de derechos, sostiene su titular, María del Carmen Maldonado. En algunos casos corresponderá este carnet, en otros casos no. Y esa discriminación hay que hacerla, porque no vaya a ser que se vulneren derechos constitucionales de aquellas personas que adolezcan de discapacidad en esta pretendida generalización. Pero sí se debe determinar las irregularidades, pues los beneficios no solo se refieren a la exoneración de tributos en la importación de vehículos, sino a las postulaciones a concursos, ascensos y nombramientos dentro de la función judicial. Todo esto supone no solamente un perjuicio a las personas con discapacidad de manera directa, sino también de manera indirecta a toda la población. Porque ¿qué es lo que implica esto? Una renuncia fiscal. Y al mismo tiempo, se debe corregir, a decir de Saidam, el error que implicó la eliminación del artículo 10, inciso 2 de la Ley de Discapacidades en octubre de 2018, referente a la optimización de trámites. Le daba la facultad a la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso es del Ministerio de Salud, y a la ciudadanía de solicitar que se aperture un expediente administrativo, ¿sí? Y comprobar si ha existido error, negligencia, dolo, del equipo calificador de la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública al momento de otorgar el carnet de discapacidad. Y aunque no hay fecha límite para la investigación, se demanda celeridad en los resultados. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en otros temas, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que la bancada del Bloque País consideró que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, debería ser electa como vicepresidenta de la República por encabezar la terna y por ser la persona de mayor confianza del presidente Lenín Moreno. Indicó que la designación del vicepresidente debe ser en esta semana, ya que la norma es clara y no señala la posibilidad de que la terna sea devuelta. El titular del Legislativo informará cuándo convocará a los legisladores, pero aseguró que será entre el viernes o sábado en el marco de lo que establece la ley. Esta información la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer ahora mismo una pausa aquí en Telediario, pero continúe con nosotros que continuamos con más información nacional.
Como parte de la reactivación económica y productiva del país, el Gobierno Nacional presentó el programa Nuestra Siembra, una iniciativa que busca el crecimiento del agroecuatoriano. El presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a este evento que se realizó en la provincia del Guayas. Con 132 años de historia y con miras a una agricultura sostenible, Cervecería Nacional, conjuntamente con más de 300 campesinos de diferentes provincias, lanzó la bebida elaborada en base a maíz, arroz y cebada. El embajador de la primera cosecha, el campeón mundial de marcha, Jefferson Pérez. Qué grato poder compartir contigo, Jefferson, estimado amigo y gloria del deporte nacional. La certeza de poder cultivar, no solamente con cariño, con esmero, con los mejores insumos, ya lo decía María, con equipos y maquinaria que tiene que proporcionársela, por supuesto, los créditos que estamos nosotros dando. Nos sentimos felices, nos sentimos confiados en poder hacer lo que tanto nos gusta, que es sembrar nuestras tierras, pero que no ha sido apoyada tal vez de la forma correcta. Hoy en día nosotros tenemos la seguridad de poder sembrar y poder vender a un precio justo. La primera producción será de 1 millón de botellas, garantizando la compra de la cosecha de más de 6.400 hectáreas. Incluye temas de compra de materias primas, incluye inversión en los productos que vamos a comercializar. La cerveza se llama Nuestra Siembra, en honor al programa y a todo el proyecto, y ya a partir de hoy la van a encontrar disponible en todo el Ecuador. El programa forma parte de Siembra por Contrato, que une a la industria con el agricultor, que aporta con 200.000 toneladas de materia prima para sustento de 178.000 personas en los próximos 5 años. A esta gente del campo, a tener, ya lo dice María, semillas calificadas, semillas certificadas, abonos, fungicidas, herbicidas, ojalá mejor orgánicos. Con esta plataforma se busca reactivar el sector agrícola, generar cerca de 20.000 empleos directos y 60.000 indirectos, con una inversión de $11 millones para desarrollar cultivos en Bolívar, Túngura, Huachímbora, Socotopaxi, Guayas y Manabí. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 6:30 a.m. El exministro de Economía, Carlos de la Torre, indicó en un foro virtual que los créditos adquiridos con la banca de China quedaron como reservados y no se puede saber los detalles de las condiciones de los mismos. La deuda bilateral con China asciende a 6.000 millones. En el foro virtual Recesión y Reactivación Económica frente a la pandemia, el exministro de Economía dijo por qué los créditos entregados por bancos comerciales de China durante el gobierno anterior se declararon como reservados. Fue por una exigencia de esas entidades, porque desde la perspectiva de ellos no querían que se sepa en qué condiciones le entregaban al Ecuador, porque si no, ellos tendrían que responder ante terceros países entregándoles condiciones similares. El docente Pablo Lucio Paredes indicó que es difícil de creer el motivo por el cual se pidió que se adujo que sea reservado el proceso. Que la China había impuesto esas condiciones de secretismo porque ellos no querían que otros países se enteren de qué condiciones habían dado ellos. Eso no me parece una muy buena justificación. El catedrático sugiere que para renegociar con China, Ecuador debe elegir entre modificar las condiciones de la deuda anterior o los recursos frescos. Si es que conseguimos los 2.400 de dinero fresco y logramos diferir una buena parte de los pagos del 2020 y 2021, creo que es algo razonable. Analistas sugieren que es importante que, dadas las condiciones económicas, Ecuador renegocie la deuda con China, que asciende a $6.000 millones. Se demandará de un proceso de reestructuración de intereses y de capital, y a cambio también se planteará unos créditos frescos, ¿no? Con China existe deuda bilateral y también con entidades como el Banco de Desarrollo y el Banco Industrial de ese país. Sin embargo, estaría por llegar al Ecuador un crédito de la nación asiática por $2.400 millones. Nos prestan plata, pagamos una parte, creo que es alrededor de 400 o 500 millones. Le quedan como caja disponible $2.000 millones. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En rueda de prensa desde el Consulado de Ecuador en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, comentó el trabajo en el que se centrará su gestión, un reto que lo acepta en el momento más crítico que vive la humanidad desde hace 75 años y el más complejo del Ecuador, dijo el canciller.
Y lo hará bajo 4 ejes de trabajo. El primero es una política exterior que responda a los desafíos del COVID-19 y para ello es necesario fortalecer una cooperación internacional en todos los niveles. Con Prosur, CELA, la Alianza del Pacífico, la OEA. Y desde ahí se establecerán las hojas de ruta para suscribir convenios de inversión bilateral y acuerdos comerciales. Acabo de terminar, como les dije, una conversación con el canciller turco y hemos hablado de un tratado de comercio que priorice nuestros intereses en esa región. Y priorizar y afianzar una asociación estratégica con China, más allá del impasse comercial por la sanción a 3 establecimientos de camarón ecuatoriano, el que considera superado. Porque China representa uno de los mayores mercados del mundo y con otros países de la órbita asiática. Por ello apoyaremos el ingresar a la Alianza del Pacífico lo antes posible. La gestión ante los organismos multilaterales también es clave, sostuvo. Apoyaré los esfuerzos del Gobierno Nacional en el trabajo de instituciones financieras internacionales con el objeto de aliviar el servicio de la deuda y conseguir tratos preferenciales. Comentó que ya se reunió con el secretario general de la ONU y que en las próximas horas tendrá un nuevo encuentro. Para tratar de un programa más amplio de cooperación de los 50 millones que la ONU y las agencias de las Naciones Unidas entregan al Ecuador, en beneficio no solo de la salud del pueblo, sino el regreso a una economía que permita sustentar los trabajos que hemos perdido. Finalmente dijo que sus esfuerzos también se dirigirán a proteger los derechos de los hermanos ecuatorianos migrantes, cuya situación es más compleja en el marco de la pandemia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En este mismo tema, el impasse entre Ecuador y China por los contenedores de camarón ecuatoriano con residuos de coronavirus fue superado. Así lo dio a conocer el canciller de la República, Luis Gallegos, quien indicó que la carta enviada por el presidente Lenín Moreno a su homólogo chino Xi Jinping y las reuniones entre autoridades ecuatorianas y chinas lograron un acuerdo. Nuestro país garantizó a China aplicar los protocolos que sean necesarios para la inocuidad de los productos de exportación al mercado mundial. Y la reapertura del Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos genera expectativa en el sector turístico de las islas, que se vio afectado por la paralización de sus actividades por la pandemia. Se deberán seguir protocolos de bioseguridad. El Ministerio del Ambiente autorizó desde este lunes 13 la apertura del Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos. Se reabren 183 sitios de visita que incluyen playas, centros de crianza, minas, volcanes y senderos, en horario de 6 de la mañana a 17 horas. Sitios con mascarilla, alcohol gel o alcohol, hacer un registro en el sitio y también se ha recomendado en el protocolo no tener una visita mayor a 3 horas en cada sitio. El aforo será del 50% y se controlará a través de los operadores turísticos. Esta reapertura genera expectativa en el sector, que registra pérdidas incuantificadas, ya que sus habitantes dependen en un 80% de la actividad turística. Más de 115 días de no tener actividad económica en el sector turístico, significando a la fecha más de $300 millones de no ingresos. Nuevamente estamos en el radar de los mercados emisores, nuevamente se va a reactivar por fin el famoso teléfono de las reservas. Se requiere, según la Cámara de Turismo de Galápagos, la confirmación de frecuencias de vuelos para brindar seguridad a los mercados emisores. De momento se adelanta que la TAM volará 2 veces por semana. Porque no podemos promocionar un destino si no hay el sistema de transporte o traslado de pasajeros hacia las islas. Se pronostica, sin embargo, una lenta recuperación por la situación que vive el mundo. Pero hasta que la actividad turística recupere todo su potencial, estamos hablando nuevamente de un par de años, ¿no? Sofía Montoya, Ecuador TV. Según información de la Policía Nacional, en 2019 se registraron 94 agresiones a policías mujeres durante operativos de control en las calles de las ciudades del país. En lo que va de 2020 se contabilizan 40 casos. A continuación conozcamos la historia de la subteniente Magali Núñez, quien fue agredida durante operativos en Esmeraldas. La agresión ocurrió en Quinindé, provincia de Esmeraldas, en un procedimiento policial para atender un caso de violencia intrafamiliar. Una vez constituidos en el lugar de los hechos, nos entrevistamos con la persona, en la cual manifestó que minutos antes fue violentada físicamente y su cónyuge, el agresor, se encontraba en el domicilio. Al sector acudieron varios uniformados, entre ellos la subteniente Magali Núñez. Al percatarse de la presencia policial, esta persona sale evadiendo a los servidores policiales, igual causándoles
daños físicos y asimismo a los medios logísticos, que en este caso fue el patrullero. Y no solo fue agredida por una persona. Une una segunda persona, causando agresiones físicas a los servidores policiales. Tras este hecho, los agresores fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades. Con la Fiscalía se pudo dar la privación de libertad de 7 meses y 10 remuneraciones básicas a estos dos ciudadanos. No son casos aislados. De acuerdo a información de la Policía Nacional, en 2019 se registran 94 agresiones a mujeres policías durante operativos de control en las calles de las ciudades del país, y en lo que va de 2020 ya se contabilizan 40 casos. Cifras que revelan que la violencia en contra de los y las gendarmes no solo son un denominador común en épocas de pandemia. Somos hijas, madres, hermanas, amigas. Así que tomemos en cuenta que nosotros solo estamos cumpliendo con nuestra misión. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. En otro tema, son largas las filas que se forman en los exteriores de la empresa de agua potable de Quito. Tome nota de los horarios y de qué manera serán atendidos. Son varios los usuarios que desde el 13 de julio se han acercado de manera presencial a realizar sus reclamos o algún trámite, a propósito de que la empresa restableció su atención al cliente de manera presencial desde el pasado lunes. La mes pasado me cobraron de alcantarillado 27 y este mes de alcantarillado me sale $21. Y de 2 meses nos ha salido $137, lo que se pagaba mensualmente $9-10. El gerente comercial de Agua Potable Quito, Armando Cifuentes, responde a estos inconvenientes. En aquellos casos en que la lectura real es menor a las facturas estimadas que generamos anteriormente, se han emitido notas de crédito por $3.124.000. Es decir, se ha devuelto en notas de crédito para que se devenguen de los consumos futuros. Si usted desea realizar algún trámite en LabMaps, preste atención a los horarios de atención. La Matriz en la Mariana de Jesús atenderán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas y sábados de 9 de la mañana a 12 horas. En la Agencia El Condado la atención de lunes a viernes será de 10 de la mañana a 18 horas y los sábados de 10 de la mañana a 18 horas. En el Quicentro Sur, la atención será de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 18 horas. Recuerde que la atención presencial a toda la ciudadanía se hará de acuerdo al último dígito de su cédula. Los lunes serán atendidos los dígitos que terminen en los números 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Además, los sábados se atenderá a toda la ciudadanía. Carla Arcentales, Ecuador TV. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en su cuenta de Twitter el rescate de una ciudadana alemana que llevaba 5 días desaparecida. La mujer de 23 años, Hanna Filipa Cara Dieche, fue hallada en un alcantarillado en Salanguan, en el sur de Manabí, un lugar de difícil acceso en donde resultaba imposible salir, aunque se desconoce cómo llegó al mismo. La joven fue trasladada a Guayaquil en un helicóptero de aeropolicial gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Delitos, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional DINASED. La denuncia se hizo ante las autoridades por el consulado alemán para darle seguimiento a su estado de salud. Uno de los acantilados del sector de Manglar Alto, en La Curia, fue localizada a través del servicio aeropolicial y fue en ese momento rescatada con una operación de riesgo, toda vez que el helicóptero no tenía las condiciones como para poder aterrizar. La chica se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, según nos refiere, estuvo alimentándose con vegetación del lugar porque no tenía forma de salir de ese sitio. En Ecuador, el uso de varias redes sociales alcanza los 12 millones de personas. Twitter es una de las que menos cuentas activas tiene. Sin embargo, según analistas, su contenido se usa para movilizar discursos políticos y sociables, por lo que se presta también para la difusión de noticias falsas y ataques. Según un estudio de We Are Social, a enero de 2019, 12 millones de personas en Ecuador usaron las redes sociales. 11 millones accedieron a través de un dispositivo móvil. Las de mayor número de cuentas activas son
Facebook con 12 millones, Instagram con 3.9, Twitter con 790.000 usuarios activos, Snapchat con 1.1 millón y LinkedIn con 2.2 millones de usuarios. Facebook en el Ecuador es una de las más importantes realmente por la cantidad de personas que en ella participan. En este caso, Instagram se está consagrando como una de las importantes para los millennials, TikTok también, que viene creciendo muy fuerte. La red social Twitter tiene una particularidad. A pesar de tener menos usuarios, se encuentran tuiteando líderes de opinión. Entonces eso nos marca que es una red social enfocada a lo público, al debate. Sin embargo, según el catedrático Juan David Bernal, el contenido no siempre incide en las audiencias. Nosotros publicamos un informe desde la Universidad de los Hemisferios en las campañas seccionales y en las elecciones seccionales que pasaron en Ecuador. Demostramos que había una gran diferencia entre lo que ocurría en las redes sociales y el efecto electoral. Twitter es un ecosistema digital complejo y se ha usado para prácticas como compra de seguidores, creación de cuentas falsas y uso de bots de reposteo. 1 de cada 6 cuentas es falsa, 1 de cada 6 cuentas puede estar operada por un troll center, por un robot, y no solo aquí en Ecuador, sino en todas partes del mundo. Para identificar estos perfiles, el experto José Rivera recomienda. Una cuenta recién creada por lo general suele ser un troll. Si es que no es posible por allí, podríamos ver el tipo de fotografía que publica o que acompaña, en este caso, a la cuenta. Sofía Montoya, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que nuevas olas de contagio por coronavirus se registran en varios países del mundo. Periodos de confinamiento y el uso de la mascarilla en sitios públicos son las medidas adoptadas por las autoridades. En América Latina, los contagios por COVID-19 se mantienen en aumento. Chile, por ejemplo, registró 1.836 casos en la última jornada, con lo que suma más de 319.000 infectados y 7.069 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por ello, la cuarentena se mantiene principalmente en la capital, Santiago, que resultó la zona más afectada. En Bogotá, la capital colombiana, también se mantiene el aislamiento. Esta semana se reimpuso una cuarentena estricta pero escalonada en 8 localidades donde se registra el 30% de los casos. Con un ritmo de 2.000 contagios diarios, el país bordea los 50.000 infectados por coronavirus. En Europa, España enfrenta un aumento paulatino en sus cifras. 164 casos confirmados en las últimas 24 horas y 7 muertes en una semana. Luego de poner fin al estado de emergencia, las autoridades apelan a la responsabilidad de sus ciudadanos para controlar el brote. En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, nos podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perderle el respeto al virus. El uso de mascarilla y el distanciamiento social son las recomendaciones principales del gobierno español y también del francés. Desde el 1 de agosto, el uso de tapabocas en sitios públicos será obligatorio en Francia, mientras que en Inglaterra, aquellas personas que no porten mascarilla o un protector facial en tiendas o supermercados recibirán multas de 100 libras, es decir, cerca de $120, desde este 24 de julio. Coralía Pérez, Ecuador TV. La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por los Institutos Nacional de Salud de Estados Unidos y la empresa Moderna fortalece el sistema inmune como se esperaba. Los resultados de la primera fase de pruebas que inició en marzo mostraron que la primera vacuna contra el COVID-19 aprobada en Estados Unidos crea anticuerpos a niveles comparables a los de quienes sobrevivieron a la enfermedad. En cuanto a los efectos secundarios, se observaron en más de la mitad de los participantes, pero se trató de síntomas leves como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza y dolor en el lugar de la inyección. Italia vuelve a Francia una obra robada en 2019. Además, el gobierno de Reino Unido prohibirá a los operadores de telecomunicaciones británicos comprar tecnología 5G de la empresa china Huawei. Les contamos más sobre esta y otras noticias en nuestro segmento El Mundo Ahora. Italia devuelve a Francia un Bansky robado en 2019. La obra, que se exhibe en el Palacio Farnese en Roma, apareció recientemente en una finca de la localidad. La llamada Puerta de Bansky, atribuida al conocido artista británico, es un homenaje a las víctimas de los atentados de noviembre de 2015. El mural apareció 3 años después en una de las salidas de emergencia de la sala de espectáculos Bataclan, por donde muchos de los espectadores escaparon durante el ataque terrorista.
Reino Unido expulsa a la tecnología china Huawei del desarrollo de su red 5G. El gobierno de Boris Johnson prohibirá a los operadores de telecomunicaciones británicos comprar tecnología 5G de la compañía asiática, mientras que toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027. Esto se considera un eco británico de las sanciones aplicadas a la empresa china por parte del gobierno de Donald Trump. A menos de un mes desde su reapertura, el parque de Disney en Hong Kong volverá a cerrar sus puertas tras recibir una solicitud por parte del gobierno y de las autoridades sanitarias como parte de los esfuerzos preventivos que se desarrollan para controlar un nuevo brote de coronavirus. La ex colonia británica enfrenta una tercera ola de contagios que para las autoridades se trata de la más peligrosa desde marzo. Un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts creó un robot con 2 pinzas sensibles lo suficientemente hábiles como para manipular cables delgados e incluso enchufar auriculares a otros dispositivos con una destreza sin precedentes. De acuerdo a Yu She, autor principal del estudio, la manipulación de objetos blandos es muy común en la vida cotidiana, por lo que el desarrollo de robots que cumplan con estas funciones podría ayudar a los humanos, especialmente cuando las tareas son repetitivas, aburridas o inseguras. Coralía Pérez, Ecuador TV. 6 de la mañana con 49 minutos y con esta información internacional hacemos una pausa en Telediario. Quédese con nosotros que ya se vienen las noticias deportivas con Fanático. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir en Telediario este miércoles 15 de julio de 2020. Bienvenidos todos. El Consejo Municipal de Quito aprobó por unanimidad un exhorto para que el COE Nacional autorice el endurecimiento de las medidas para controlar la proliferación de contagios por coronavirus en el distrito metropolitano. Entre otras cosas, se pide la modificación del horario del toque de queda, que entre en vigencia la ley seca y que el Cabildo emita los salvoconductos para la circulación vehicular. El documento contiene 6 artículos. El Consejo Metropolitano pide al COE Nacional adoptar las siguientes medidas: que el horario del toque de queda inicie a las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, eliminar salvoconductos y dejar sin vigencia los documentos emitidos hasta la fecha, a excepción de los establecidos para sectores estratégicos y de apoyo a la emergencia, que se disponga la vigencia de la ley seca y se ratifique la prohibición de reuniones sociales, se restringe el uso del espacio público como parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas. Yo creo que este es un exhorto que va a ser muy potente porque viene del órgano, vuelvo a repetir, legislativo, que tiene la representatividad del Distrito Metropolitano. El pedido incluye que el COE Nacional analice la posibilidad de que el municipio tenga la potestad de emitir y controlar los salvoconductos. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, argumenta la razón. Son los beneficiarios, los solicitantes, quienes ante una autodeclaración propia logran obtener el salvoconducto. Acción que trajo como efecto más vehículos que circulan con salvoconducto que los que están autorizados para circular. El documento pide la ejecución de un trabajo conjunto y coordinado entre el COE nacional y cantonal y entre los alcaldes de la provincia de Pichincha para precautelar la salud de los ciudadanos. El COE nacional deberá tomar la decisión final sobre este pedido. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y preste atención, el COE Nacional resolvió aplicar el toque de queda que rige actualmente en Quito de 9 de la noche a 5 de la mañana, también en los cantones Cayambe, Rumiñahui y Mejía. La disposición entra en vigencia a partir de hoy, miércoles 15 de julio. Esta decisión se tomó tras un análisis de las condiciones de movilidad de los habitantes y por el incremento de casos de COVID-19 en la provincia de Pichincha. Y tras la confirmación de casos de COVID-19 en el complejo judicial al sur de Quito, abogados en libre ejercicio solicitaron al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia que todas las audiencias se desarrollen vía telemática. Lo que se busca es evitar la propagación de la enfermedad respiratoria.
El complejo judicial del sur de Quito, ubicado en Quitumbé, suspendió la atención este último lunes tras la confirmación de funcionarios que dieron positivos en pruebas de COVID-19. Estos no serían los únicos casos. El constitucionalista Ismael Quintana afirma que tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura están exponiendo a jueces, ayudantes judiciales y abogados al obligarles a acudir a audiencias. Solo en la Corte Nacional he sabido de unos 6 o 7 casos en estas semanas. Y es gente que vive con sus padres, que vive con sus esposos, esposas, hijos. Y que contra su voluntad están llevando el virus a la casa. Tenemos jueces que todavía siguen convocando por vía presencial y que además se están contagiando y se están muriendo. Al respecto, a través del oficio número 19GC, la Corte Nacional de Justicia respondió a Ecuador TV que desde el 30 de junio inició la realización de pruebas rápidas de COVID-19. Hasta el 2 de julio se reportó 3 casos de coronavirus confirmados y un caso recuperado. Además, se activó un cerco epidemiológico y se fumigó el edificio. En tanto que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en entrevista en Pública FM, señaló que se han tomado medidas como la realización de audiencias virtuales para evitar la propagación del COVID-19. Hemos implementado 2 tipos de videoaudiencias domiciliarias, es decir, se hacen desde los domicilios de las personas, y videoaudiencias en salas diferenciadas en las unidades a nivel de todo el Ecuador. El juez que no puede hacer una audiencia telemática no es culpa del sistema, es culpa de la ignorancia o inhabilidad tecnológica del juez. Porque eso expone, le insisto, no solo al abogado, sino al defensor público, a los fiscales que van a las audiencias, a los propios funcionarios, a los propios servidores de la función judicial. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana con 13 minutos. El doctor Miguel Ángel Moreira, gerente general subrogante del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, nos acompaña aquí en Telediario. Buenos días, doctor. Gracias por estar en este espacio. Muy buenos días. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Muy gentil a usted por estar aquí. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación que se está viviendo en los hospitales de Quito, puntualmente en el Hospital Carlos Andrade Marín, luego de que el ministro de Salud Pública de nuestro país ha reconocido que en la capital hay ya una incapacidad de poder atender en unidades de cuidados intensivos, sobre todo a pacientes con problemas de COVID-19. La situación actual del Hospital Carlos Andrade Marín es que tenemos toda la capacidad instalada, toda nuestra logística, equipamiento, talento humano, puesto al beneficio de los afiliados y del país en 2 grupos de atención. El primero, con toda prioridad, son nuestros pacientes contagiados con este terrible virus, la COVID-19. Para eso nosotros hemos implementado todas nuestras áreas críticas para la atención de estos pacientes. En áreas críticas nosotros hemos subido de 20 camas a 80 camas actualmente, las cuales en este momento tienen una ocupación del 100%. Para hospitalización nosotros hemos designado 175 camas de hospitalización para pacientes con la COVID-19. Sin embargo, este hospital, desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de esta emergencia, ha mantenido la atención también de los pacientes que no tienen la COVID-19 con 250 camas de hospitalización. Ahí están todos los pacientes de las diferentes especialidades de tercer nivel, como son oncológicos, hematológicos, pacientes cardíacos complejos, pediátricos, alto riesgo obstétrico, quemados, psiquiátricos, el tema de clínicos y quirúrgicos de alta complejidad. No hemos suspendido las cirugías emergentes de alta complejidad. Por tanto, el Achecán en la actualidad tiene 2 hospitales para la atención tanto de pacientes COVID y no COVID. Estamos, como le decía, con toda la capacidad de nuestro personal, de nuestro hospital, para atender a los pacientes que requieran de una atención de alta especialidad.
Bueno, por lo que usted nos explica, debemos entender que la capacidad operativa de atención del Hospital Carlos Andrade Marín se ha logrado atender a pacientes no solamente con COVID, sino con otro tipo de enfermedades. Eso lo han logrado debido a ciertas decisiones que han tomado en el transcurso de las últimas semanas. Pero ¿cómo ha marchado, por ejemplo, ya puntualmente en el tema de los pacientes con COVID-19, la atención? ¿Cuánto se incrementó realmente la capacidad operativa para poder atender a este tipo de casos? ¿Y desde cuándo se registró un incremento importante de estos casos con enfermedad del COVID-19? Nosotros hemos ido aumentando nuestra demanda, nuestra capacidad para pacientes COVID de acuerdo a la demanda que iba pasando en la ciudad y también de acuerdo a nuestra capacidad del hospital para no dejar de atender a esa población que también es vulnerable y prioritaria, como le decía, pacientes con enfermedades catastróficas y enfermedades oncohematológicas. Es así que nosotros hemos subido un 400% en la capacidad de camas críticas. Iniciamos con 20 y ahora son 80. Estamos habilitando también 20 camas más para camas críticas y estamos también habilitando 30 camas más para pacientes de hospitalización. Con esto, el hospital tendría 280 camas destinadas a la atención COVID. Es importante saber de que esto lo estamos haciendo con el personal de salud que cuenta el hospital en estos momentos. Hay un trabajo enorme de nuestros médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal está dando lo mejor de sí en esta pandemia. Y evidentemente, como autoridades del hospital, estamos pendientes de que tanto los pacientes y nuestro personal no les falte nada en equipamiento, insumos, prendas de protección. Recuerden ustedes que nos enfrentamos a un virus altamente contagioso, letal también. Por tanto, hay que proteger al personal de salud, que es el que está en este momento en primera línea de ataque contra esta guerra bacteriológica. Y nosotros tenemos que darle todas las, completar sus necesidades para que la atención no pare. Estamos intentando de que todos los pacientes que llegan por demanda a este hospital no dejen de ser atendidos. Buscamos siempre hacer un espacio dentro de nuestras instalaciones para que estos pacientes reciban una atención médica. Hasta ahora lo hemos conseguido y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿De cuántos pacientes estamos hablando, doctor? Es importante que la población sepa que la capacidad en camas críticas ha llegado a su límite. Y eso es importante que todos estemos atentos a esta problemática que pasa en Quito. De acuerdo, doctor. ¿De cuántos pacientes estamos hablando que ustedes al día de hoy están atendiendo en el Hospital Carlos Andrade Marín contagiados con COVID-19? Nosotros, como había dicho, tener dos hospitales en el mismo hospital, un hospital COVID y otro no COVID, hasta la actualidad hemos atendido 380,000 pacientes en todas sus atenciones, incluida la consulta externa, áreas ambulatorias. Recuerden que no hemos parado de atender en áreas prioritarias como son la quimioterapia, la radioterapia, etc. Todas estas actividades nunca se han dejado de hacer en el HCAN. En cambio, el hospital adecuó áreas de triaje respiratorio para pacientes exclusivamente con sospecha de la COVID-19. En estas áreas de emergencia, hospitalización y áreas críticas, hemos atendido a 3.300 pacientes respiratorios, de los cuales hemos podido dar de alta recuperados a más de 1.300 pacientes hasta el día de hoy. Evidentemente, los pacientes que llegan a nuestras áreas críticas, sobre todo a la unidad de cuidados intensivos, la recuperación es menor en alrededor de un 55%. Estos 3.300 pacientes que ustedes han atendido es a lo largo de estas 18 semanas de confinamiento de emergencia sanitaria. Así es. Estos 3.300 pacientes solo son por triaje respiratorio con sospecha de infección por la COVID-19.
El resto del hospital tiene un volumen altísimo de atenciones porque somos el hospital de referencia en tercer nivel en el país y sobre todo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, la ocupación en UCI, en unidades de cuidados, en la unidad de cuidados intensivos y en la hospitalización está al 100% de su capacidad. Esto significa también y muestra que el número de casos en la ciudad de Quito se ha incrementado considerablemente. ¿Qué es necesario tener en cuenta frente a esta realidad? ¿Qué es necesario que el ciudadano pueda reflexionar frente a esta situación que están enfrentando hospitales como el Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otros hospitales de la red pública del país, de la capital sobre todo? Que hay que tenerle mucho respeto al virus. Ese es un mensaje muy categórico. Mucho respeto a este virus. Este virus contagia mucho y a los pacientes a los cuales les hace daño en sus pulmones es muy letal, es muy mortal. Por tanto, yo pienso que lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para ganar esta batalla contra este virus es mantener el distanciamiento, usar permanentemente la mascarilla y el lavado de manos correcto siempre. Hay que evitar mayor contagio, porque entre más contagio, más pacientes pueden utilizar los servicios de salud. Y eso hará que se sature el servicio, colapse el servicio y tengamos más mortalidad. Además de eso, los pacientes que presentan algún tipo de sintomatología, un porcentaje son muy graves. Y estos pacientes que llegan a desarrollar una enfermedad muy grave, el 50% puede fallecer. Por tanto, es muy importante que la población sepa que el virus mata y que al virus se lo respeta. Se lo respeta cumpliendo con las recomendaciones que se dan desde el COE Nacional, que se dan desde toda instancia de salud, desde todos los subsistemas de salud, pero que esto sea recibido y puesto en práctica con un total cumplimiento de lo que nosotros los gestores de la salud recomendamos, porque no hay vacuna en estos momentos, no hay un tratamiento que haya demostrado en ningún estudio mundial que cure la enfermedad o que sea el tratamiento de la enfermedad. Por tanto, lo único que nos queda en estos momentos es tener mucho respeto a este virus que es muy mortal. Doctor, ¿qué tipo de pacientes ustedes están atendiendo en este momento? ¿Son más personas de la tercera edad? ¿De qué tipo de población, de qué tipo de pacientes estamos hablando que ustedes han recibido en el HCAM? Así es, nuestro grupo etario más frecuente está por encima de los 45 años. Los pacientes que más tienen afectación grave de la enfermedad se encuentran en pacientes mayores a 60 años. Sin embargo, sí hemos tenido pacientes graves en la UCI con menores de 40 años. Entonces, sí es importante saber que el comportamiento de este virus es impredecible y que no tenemos un claro perfil epidemiológico en el que nos pueda decir solo los pacientes mayores y con enfermedades crónicas son los que se afectan. Hay posibilidad también baja, pero la hay, de que el virus también afecte gravemente a adultos mayores y también a personas jóvenes. Doctor, ¿cuántas personas se encuentran actualmente en el caso del HCAM del Hospital Carlos Andrade Marín en una lista de espera para poder ingresar a unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta esta información que nos ha ofrecido? El 100% de la UCI está ya en este momento atendiendo a pacientes. Esta cifra de los pacientes que requieren de un ingreso a una unidad hospitalaria y sobre todo a unidades críticas la maneja el puesto de mando unificado provincial, donde se busca que los hospitales puedan brindar una cama para estos pacientes. Sin embargo, nosotros, la capacidad para los pacientes que por algún motivo llegan a nuestro triaje de emergencia,
hacemos todo lo posible para darle un tipo de atención. La capacidad de camas críticas está saturada, sin embargo, dependemos de un alta o tal vez de un fallecimiento para que haya una cama libre. Esto es muy lamentable decirlo, pero es la realidad. Esa es la capacidad de camas críticas, dependerá de la rotación de los pacientes. Por eso los hospitales estamos haciendo todo el esfuerzo necesario, pero sí tenemos que entender que los hospitales también tenemos una capacidad máxima para llegar a esa atención. Claro. Estamos llegando a esa capacidad, hacemos todos los esfuerzos, intentamos de que ningún paciente deje de tener atención de los que nos llegan a nuestra emergencia, pero la cifra de los pacientes que requieren de una cama crítica o de una cama de hospitalización se maneja a través del puesto mando unificado provincial. Ahora, solamente para quedar claros en este punto que usted acaba de mencionar, este puesto de mando unificado que debe ser manejado por el COE, entiendo yo, el COE provincial, a través de esta instancia se decide qué pacientes van a qué unidades de cuidados intensivos, es decir, los hospitales por sí mismos no deciden qué pacientes ingresan a las UCIs. Nosotros tenemos que generar la capacidad a este puesto, la capacidad de una cama para recibir un paciente. Los hospitales también tenemos la demanda espontánea, es decir, pacientes que acuden a nuestras emergencias y también los pacientes que tienen alguna complicación en nuestras áreas de hospitalización. Por eso los hospitales estamos esforzándonos para abrir una cama más, una atención más. Pero esto es importante también saber de que los pacientes no se atienden a control remoto ni un ventilador funciona solito. Funciona con personal de salud que tenga la capacitación para este manejo. En el caso de los hospitales que atendemos un volumen por encima de lo que un servicio puede atender, hemos asignado tareas a especialistas afines a el cuidado de este tipo de enfermedad, siempre con la tutoría, siempre con el respaldo de especialistas formados para la atención del cuidado de enfermedades respiratorias graves, ventilación y trastornos hemodinámicos. Entonces, los hospitales estamos trabajando de esa manera, haciendo que todo el contingente humano que tenemos esté en primera línea, pero ese contingente humano también es susceptible de contagio, claro, de que entre en algún momento un cerco epidemiológico porque tiene el virus y hay que protegerlo al personal de salud, pero también proteger al resto del personal de salud que no se contagie y que no contagiemos también a ese hospital no COVID que tenemos en el Achecán. Por tanto, los esfuerzos que se hacen desde la administración del Hospital Carlos Andrade Marín son enormes, porque hay que mantener todos los insumos de protección para ambos hospitales. El hospital no COVID también requiere de que protejamos al personal y a los pacientes, sobre todo porque ellos no tienen la enfermedad. Los flujos están diferenciados para que no haya cruce de personal de salud entre áreas COVID y no COVID. Todo esto hace que este hospital mantenga constantemente una gestión de salud y administrativa para tener al día todo lo necesario que requieren nuestros médicos, nuestro personal y sobre todo nuestros pacientes. De acuerdo, Recuerden doctor Moreira. que en este hospital todos los protocolos de atención médica están realizados por especialistas de alta calificación y eso es lo que ponemos al servicio de nuestros afiliados. La mejor atención y los mejores tratamientos que han demostrado evidencia mundial en estos momentos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Por cierto, ¿cuántos médicos, cuántas personas que forman parte del equipo de salud del Hospital Carlos Andrade Marín se han contagiado también con COVID-19? ¿Tienen una estadística sobre ello? Nosotros hemos tenido varios cercos epidemiológicos. Actualmente estamos haciendo pruebas rápidas, es decir, estamos aplicando a todo el personal de salud que está atendiendo COVID. Pondremos estas pruebas rápidas
a todo el personal también administrativo, pero en una primera fase es al personal de salud que atiende pacientes COVID. Y hemos visto que en el 2% han desarrollado anticuerpos IgG, es decir, que el personal de salud en algún momento estuvo contagiado por este virus. Pero es una cifra bastante baja, el 2% de todo el personal que está en atención directa con COVID. Esto lo que demuestra es que las medidas de protección que estamos aplicando en el hospital son buenas, están funcionando. Estamos utilizando máscaras de protección con filtros del 100% en las áreas COVID y evidentemente todo lo que compone el traje de protección. Esto es lo que demuestran nuestras pruebas rápidas que estamos aplicando al personal de salud. Por tanto, el contagio en el hospital es bien bajo. Sin embargo, recuerden que también tenemos contagios comunitarios y todos los médicos, enfermeras, cualquier personal, incluso administrativo, que detectamos que tenga el virus, entra en un cerco para proteger al resto del personal. De acuerdo, muchas gracias, doctor, por la información compartida. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Le agradecemos bastante al doctor Miguel Ángel Moreira, gerente general subrogante del Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aquí en la ciudad de Quito, por ofrecernos información relacionada al trabajo que está cumpliendo esta Casa de Salud, una de las tantas experiencias que enfrentan los hospitales aquí en la capital frente a la situación que se está viviendo por la presencia del COVID-19. 7 de la mañana, 33 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Siete de la mañana, 37 minutos. Tras la solicitud de la Conferencia Episcopal, el COE Cantonal de Guayaquil aprobó la celebración de misas con un aforo máximo del 30% y con la aplicación de normas sanitarias. Las Eucaristías podrían celebrarse de lunes a domingo para evitar las aglomeraciones. Se trata de una petición progresiva que ha tenido la Iglesia Católica y se ha visto cristalizada con el anuncio. Así lo indicó el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Nosotros somos conscientes de que las seguridades estrictas tienen que continuar. Por eso que nosotros en el lema que habíamos propuesto es volver a casa con responsabilidad. Y es que el COE Cantonal de Guayaquil aprobó la celebración de la Eucaristía. Y están autorizados a sostener sus misas en los horarios adecuados. 30% de las foras. Para el efecto se han tomado las medidas sanitarias en cada parroquia garantizando la seguridad ciudadana. La Comisión de Apertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil establece dentro del semáforo amarillo el aforo máximo del 30%. Tiempo dentro del templo será de 40 minutos. Bautismos, matrimonios y exequias con el 30% de aforo y 40 minutos de duración. Reuniones y cursos máximo 25 personas. Confesiones dentro del templo con distanciamiento y medidas de seguridad. Las misas se realizarán de lunes a domingo con el fin de evitar las aglomeraciones. Entre una Eucaristía y otra tiene que mediar un tiempo de 40 a 60 minutos para la desinfección. Entonces, por eso que los horarios anteriores no van a regir, tienen que ser otros. Pero sabiendo que las personas pueden durante toda la semana participar en las Eucaristías. Durante la pandemia, los canales virtuales ayudaron a difundir estas reuniones que continuarán en la misma modalidad. No es suficiente, hace falta algo más. Y por eso que bienvenida esta posibilidad de celebrar la Eucaristía en el templo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la Agencia Nacional de Tránsito informó a la ciudadanía, preste mucha atención, que todos los servicios que ofrece la institución se suspenden hoy, miércoles 15 y mañana, jueves 16 de julio, para desinfectar sus instalaciones a nivel nacional, así como realizar las pruebas PCR a los funcionarios por un tema de seguridad, protección y además evitar posibles contagios de coronavirus. Los turnos asignados para el proceso de licencias de conducir se reasignarán desde el viernes 17 de julio en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con el aforo que establece el COE nacional.
Corea del Sur certificó la sensibilidad de las pruebas de detección de COVID-19 que adquirió el municipio de Quito en abril. Así lo dio a conocer el alcalde Jorge Yunda Machado. La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en la adquisición de dichas pruebas. Que las pruebas son buenas y que las seguirán aplicando en la ciudad. De esta manera anunció el alcalde Jorge Yunda el resultado sobre la validez de las pruebas LAM que compró el municipio en Corea del Sur y que fueron certificadas por un laboratorio de ese país con un 95% de sensibilidad. No son pruebas chimbas, son pruebas que tienen su utilidad y que las vamos a seguir utilizando. Vamos a ir cazando virus para seguir haciendo ese aislamiento. La científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, explicó el proceso. El laboratorio público coreano además hizo la validación respecto a la especificidad, algo que también se había puesto en tela de juicio, confirmado que la especificidad de esta prueba es del 100%. SINLAB fue el tercer laboratorio ecuatoriano que analizó las pruebas. Sin embargo, no tiene las credenciales para hacer la acreditación con fines regulatorios. Los primeros informes de la UDLA y de la Entidad de México señalaron que los test podían rastrear el material genético de COVID solo bajo una cierta carga viral, pero Guamán puntualizó que se utilizó otra metodología. Sin embargo, a través de un acuerdo con el proveedor, reemplazarán 50,000 pruebas en un plazo de 10 días, que corresponde a la mitad, pues caducan entre finales de septiembre y la primera semana de octubre. Las que lleguen deberán cumplir con la validación y certificación de las autoridades de salud. Tenemos ahora mismo en bodega por unas completamente nuevas que van a tener un periodo de validez de 1 año. Es decir, vamos a tener pruebas con una fecha de caducidad hasta por lo menos junio del 2020. El monto del contrato se redujo a 10,000 pruebas y el proveedor deberá pagar una multa de $174,000. El municipio no detalló si corresponde a la aplicación del 5% por incumplimiento del contrato que se firmó por cerca de $4 millones. El documento municipal señala que se recuperarán $600,000 que servirán para externalizar el procesamiento de pruebas con una subasta inversa para elegir al laboratorio. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 7 de la mañana con 42 minutos. Alejandro Jaramillo es el director de Seguridad Ciudadana de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra con nosotros a esta hora aquí en Telediario. Buenos días, director. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Fabricio. Muchas gracias a usted, muy gentil. Bueno, el día de ayer el Consejo Metropolitano ha enviado un pedido de exhortación al COE Nacional para tratar de fortalecer ciertas medidas para evitar el avance del COVID-19 frente a una situación compleja y difícil que se está viviendo en la ciudad de Quito. ¿Cómo ven ustedes desde la Dirección Ciudadana de Seguridad un poco la situación y las condiciones que está enfrentando al momento la capital por la presencia del COVID-19? Bueno, nosotros lo vemos con buenos ojos. De hecho, el señor alcalde, el doctor Jorge Yunda, siempre preocupado por esta situación que estamos viviendo en este momento, nos ha dispuesto realizar operativos interinstitucionales con las entidades municipales y también con las entidades del gobierno central. De hecho, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad ha liderado más de 1,700 operativos. Esto en conjunto, como le digo, también con las instituciones municipales, con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, con el Cuerpo de Bomberos de Quito, con la Agencia Metropolitana de Control, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando también en conjunto con la Intendencia General de Policía. Esto en un trabajo que se necesita, porque la gente tiene que cumplir con la normativa, pero lamentablemente la irresponsabilidad de la gente no lo está haciendo. De hecho, hemos tenido operativos donde hemos encontrado fiestas clandestinas, la gente está libando en los espacios públicos, no está utilizando tampoco la mascarilla, no tiene el distanciamiento de 2 metros. O sea, realmente la gente tiene que concientizar. Si nosotros no empezamos a tener esa corresponsabilidad como ciudadanos, lamentablemente los contagios están subiendo.
Claro que sí, señor Jaramillo. Hemos visto en el transcurso de los últimos días cómo el municipio de Quito, a través de sus secretarías, los distintos funcionarios, con el apoyo también de la Policía Nacional, han emprendido operativos especiales en distintos puntos de la capital para tratar de desarticular estas fiestas clandestinas que lamentablemente se han presentado en buen número en la ciudad de Quito, y todas estas medidas y todas estas acciones que irrespetan las disposiciones de las autoridades. Pero es cierto que ustedes están cumpliendo con los controles respectivos y demás, pero de por medio hay un incumplimiento ciudadano. ¿Es necesario fortalecer ya las medidas más rigurosas para tratar de frenar el avance de la enfermedad en la ciudad de Quito? Claro, sí, el cumplimiento, o sea, yo creo que no debería estar en una norma para el cumplimiento de estas normas de bioseguridad y de lo que estamos en este momento viviendo. De hecho, ese exhorto que ha enviado el día de ayer el municipio de Quito al COE Nacional es para ajustar justamente estos temas, porque hemos visto dentro de los operativos el incumplimiento de la normativa. Ajá. Y yo sí le pido de favor a la ciudadanía esa corresponsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Nosotros tenemos que salvar nuestras vidas y también las vidas del resto. Depende de nosotros, de salvar las vidas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias, de toda la ciudadanía. Señor Realmente Jaramillo, tenemos que concientizar el cumplimiento de estas normas. Revisemos brevemente lo que está solicitando el Consejo Metropolitano al COE Nacional. Modificar el horario de toque de queda, que se puede establecer de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, con la excepción para el funcionamiento de las actividades esenciales, según el decreto ejecutivo del 15 de junio. Modificar este horario de toque de queda. ¿Qué es lo que han encontrado durante estos días por el tema del toque de queda en los controles que ustedes están llevando a cabo? Nosotros, de conjunto con la Intendencia de Policía, porque son los competentes, pero en coordinación, nosotros lo que hemos visto es que la gente, pasado del toque de queda de las 9 de la noche que se encuentra actualmente, ajá, lamentablemente se encuentran libando en los espacios públicos, se encuentran realizando fiestas clandestinas y no existe esa corresponsabilidad o esa responsabilidad de cumplir con esta normativa. Claro, por eso se dispone además que se pueda considerar el tema de la implementación de la ley seca en la capital y la prohibición de reuniones sociales, y además la restricción del uso del espacio público para parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas. ¿Han encontrado el tipo de concentraciones en estos espacios públicos durante estos días? Sí. Todos los días realmente que nosotros estamos haciendo estos operativos en conjunto, efectivamente la gente está realizando deportes colectivos y existe aglomeraciones en las canchas deportivas, en los parques, y la gente también tiene una manera de no entender el cumplimiento del trabajo del funcionario público. Y lamentablemente existen agresiones verbales y hasta físicas, claro, con la Policía Nacional, con el cuerpo de agentes de control. Y sí lo hemos visto, y hemos visto también el tema de las reuniones sociales. Gente que se encuentra realizando fiestas, pueden ser familiares, pero suman más allá de 20, 30, 40 personas. Y lamentablemente la gente no está entendiendo la situación que está viviendo en este momento la ciudadanía, la ciudad y el país. Además, se está proponiendo eliminar los salvoconductos para la circulación vehicular y dejar sin vigencia los emitidos, con excepción de los que se requieren para el funcionamiento de actividades esenciales. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los salvoconductos? ¿Qué han evidenciado en ese aspecto? Bueno, la Agencia Metropolitana de Tránsito, que es el ente de control en cuanto a esto, efectivamente, o sea, la gente no está haciendo buen uso de estos salvoconductos, y las sanciones están a la vista. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha reportado un gran número de incumplimientos en cuanto a utilizar bien el salvoconducto. Y es lamentable porque no se puede entender la gente. Es correcto que la gente salga a laborar, que salga a trabajar con todas las normas de bioseguridad, pero lo que no se puede entender que se utiliza esos salvoconductos o se utiliza
cierta normativa para simplemente salir a pasear, para salir a divertirse, y la gente tiene que entrar a concientizar realmente por la vida de nosotros, por la vida de los ciudadanos y por la vida de nuestras propias familias. Inadmisible. Bueno, estaremos pendientes de la decisión que el COE Nacional adopte frente a este exhorto del Consejo Metropolitano del municipio de Quito, porque es necesario tratar de fortalecer las medidas de seguridad para la capital, asegurar la vida de los capitalinos, de quienes viven en esta gran urbe, y lógicamente esto también es una corresponsabilidad, no solamente de las autoridades, sino que también de los ciudadanos, que tienen que aportar mucho para enfrentar el avance de esta enfermedad. Sí, es correcto. Nosotros como municipio de Quito y como Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad hemos emprendido una campaña que se llama Quito Sale Seguro. Esta campaña es de corresponsabilidad ciudadana para reforzar con los 3 pasos de la vida, que es el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, y también el no consumo de alimentos en el espacio público. Esta campaña ya hemos estado en 7 parroquias y vamos a hacerlo en toda la ciudad de Quito, encaminado justamente a esto que se denomina Quito Sale Seguro. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro, por la información compartida. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Agradecemos a Alejandro Jaramillo, director metropolitano de Seguridad Ciudadana de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por ofrecernos un panorama sobre la situación que actualmente se vive en la urbe por la presencia del COVID-19. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 54 minutos. Nos contactamos de inmediato con nuestra compañera María Elena Vaca, quien se encuentra en el Centro de Capacitación de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el Parque Bicentenario al norte de la ciudad capital, donde se lleva a cabo una tarea de reentrenamiento de más de 1.600 agentes de tránsito frente a las circunstancias que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. Buenos días, María Elena, por favor, con su informe. Buenos días, Fabricio y amigos televidentes. Me encuentro en el Centro de Formación Continua, ubicada en el Parque Bicentenario de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El día de hoy, desde la semana pasada, arrancó un proceso de capacitación continua. En total, 1.647 agentes de tránsito serán capacitados en diferentes áreas, entre ellas ética y moral, resolución de conflictos y conducción en manejo de crisis. En esta mañana me acompaña Roberto Morales, quien es director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, con quien vamos a conversar de este proceso de formación. Muy buenos días, cuénteme acerca de este proceso. Muy buenos días, en este momento nos encontramos en el Centro de Formación Continua de Agentes Civiles de Tránsito. Nosotros tenemos la avalación CETEC. Entonces, nosotros reentrenamos a los compañeros agentes civiles aquí. Es destrezas de motocicleta en esta oportunidad. Es el grupo motorizado. Son los grupos élites que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito. Roberto, lo que estamos viendo en mañana es precisamente un reentrenamiento. Cuénteme de este proceso. Este proceso dura una semana, 40 horas continuas que los agentes civiles de tránsito están aquí en el centro de formación capacitándose. Lo importante es destacar que los compañeros están siendo reentrenados por compañeros del grupo motorizado X y grupo de caravanas. Son grupos que usamos la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Encontraron ustedes algún tipo de deficiencia en esta área y por eso esta formación, o son procesos que se realizan siempre? Son procesos que se realizan todos los años a los agentes civiles de tránsito. Es un curso de reentrenamiento, un curso de actualización de conocimientos. Esto se realiza en diferentes pelotones, me imagino. Sí, por el mismo hecho de estar en el aislamiento, tratamos de hacer en grupos pequeños, máximo de 16 personas.
agentes civiles de tránsito, entre hombres y mujeres. Roberto, sobre ética y moral se instruyó a 372 uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Una de las preocupaciones ciudadanas es saber cómo avanzan las investigaciones de esta comisión de régimen disciplinario de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene su nuevo departamento que es de régimen disciplinario y asuntos internos, los cuales están encargados de la investigación del tema que usted me pregunta. Sin embargo, el tema de ética es fundamental. Sin duda alguna, todos los compañeros están siendo capacitados en el tema de ética y moral. También vamos a conversar con uno de los agentes. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, Roberto, por contarnos esta información. Vamos a conversar con uno de los agentes que me cuente de qué manera este proceso de formación le sirve en su profesión diaria. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Andrés Sevilla. Soy agente civil de tránsito desde hace 8 años. Y bueno, pues esto es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a refrescar los conocimientos adquiridos y para poder desempeñarnos mejor en la vía pública. Cuéntanos lo que estamos viendo en este momento, porque los amigos televidentes están viendo un proceso de reentrenamiento. Así es, en este momento los señores instructores nos están impartiendo una clase de cómo utilizar el freno, cómo poder frenar de mejor manera y así poder evitar accidentes. Este proceso será continuo. Así es, esperamos que este proceso sea para todos los motociclistas de la AMT, que tengan los mismos conocimientos. Le agradezco mucho por la información. Esta es la información que se genera en esta hora de la mañana. Nosotros le mantendremos informados. Me quedo en este punto de la ciudad. Regresamos contigo, Fabricio, y que tengan muy buenos días. Muchas gracias a Marilena Vaca por su reporte desde el Centro de Capacitación de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el Parque Bicentenario al norte de la ciudad de Quito. 7 de la mañana, 59 minutos. Les contamos que un misterioso contagio en Argentina de 57 marinos tras 35 días en el mar. Además, millones de personas afectadas por inundaciones en el sur de Asia. Más en El Mundo Ahora. En Argentina investigan el misterioso contagio por coronavirus de al menos 57 de los 61 tripulantes de un buque pesquero que llevaba 35 días en alta mar. La ministra de Salud de la provincia austral de Tierra de Fuego reconoce que no se esperaba esto porque se tomaron todas las precauciones. Además, detalló que la tripulación llegó vía aérea a Tierra de Fuego y que previo a subir al avión todos tenían una prueba PCR negativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que muy pronto firmará una ley migratoria muy poderosa, basada en méritos y fuerte con la frontera. Añadió que se ocupará también de los beneficios del programa migratorio de protección de menores conocido como DACA de una manera muy republicana. Cerca de 4 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones que han causado los monzones en el sur de Asia. Según fuentes oficiales, un tercio de Bangladesh está bajo el agua tras las intensas lluvias en una década. Mientras que las autoridades chinas movilizaron al ejército para intentar frenar las inundaciones que han causado más de 140 muertos o desaparecidos en la cuenca del río Yangtze, donde no se producían precipitaciones de este tipo desde hace varios años. Una mujer de 101 años que padeció COVID-19 fue dada de alta tras 36 días en el Hospital Aeronáutico Central en Argentina, del que se retiró entre aplausos y flores obsequiados por el personal de salud de ese centro asistencial. La institución publicó un video que registró el momento en que Irene Bindi se retiraba del hospital. La abuela atravesó momentos muy delicados de salud que lentamente fue superando. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Estamos finalizando. Más adelante, más información a las 13 horas en nuestra emisión central. De inmediato, Café TV. Que tengan un buen día.